Hoy, de la mano de San Juan María Vianney, Matthew Kelly te dice: desorientado. Y para que pienses en ello te pregunta: ¿estás abierto a las posibilidades que solo Dios puede ver para ti? Escucha atento la reflexión del autor y medita al respecto. Dios siempre se encuentra en el momento presente, pero el momento presente a veces puede parecer brutal, y esa brutalidad puede hacer que Él parezca muy lejano. A finales de mi adolescencia comencé a hacer la pregunta más importante: Dios, ¿qué quieres que haga con mi vida? Siempre había pensado que me casaría y tendría una familia, pero al hacer esta pregunta empecé a sentir el llamado de Dios en mi vida. Cuando era joven y crecí en la época en que lo hice, eso solo significaba una cosa: el sacerdocio. ¿Qué otras opciones existían? Ninguna. Los jóvenes que se sentían llamados a servir a Dios y a su pueblo se convertían en sacerdotes, así que empecé a explorar este camino. Juan Vianney, conocido como el Santo Cura de Ars, se cruzó en mi camino en esa época y desde entonces ha permanecido en mi corazón como uno de mis grandes héroes. Incapaz de continuar con sus estudios en el seminario, Juan Vianney se ordenó gracias a la intervención de un obispo sintonizado con el Espíritu Santo que sintió en Vianney un don especial de Dios. Después de la ordenación, Vianney fue enviado a Ars, un pueblo de la Francia rural. Podría haber sido el fin del mundo. Era allí donde querían enviarlo para que pudiera hacer el menor daño posible. Pero en los próximos 30 años, Ars se convertiría en uno de los destinos de peregrinación católica más populares de Europa. Tanta gente viajó para ver a Juan Vianney que el gobierno construyó una línea de tren para llevar a los pasajeros directamente a Ars. 10 años después de su muerte, la desmontaron porque ya no se usaba. La gente iba al encuentro del cura de Ars para verlo, escucharlo predicar y confesarse. Se sentaba en el confesionario todos los días durante 10, 12 o 14 horas. Escuchaba profundamente a la gente y les hablaba con compasión, amor, coraje y sabiduría. Todos tenemos preguntas con las que estamos lidiando y anhelamos respuestas a esas preguntas. Nuestros corazones, mentes y almas no están satisfechos con las respuestas que nos citan de memoria. Anhelamos respuestas profundamente personales a nuestras preguntas, que también son profundamente personales. Juan Vianney permanecía en ese confesionario día tras día, año tras año, escuchando los desafíos y las angustias con las que lidiaba la gente y dando respuestas profundamente personales a sus preguntas profundamente personales. Fue un ministerio extraordinario de gracia y misericordia. Él me inspiró y avivó la llama dentro de mí para convertirme en sacerdote. A medida que pasaron los meses, el llamado a servir a Dios y a su pueblo se hizo más fuerte. Me había llenado de una alegría increíble y quería compartirla con otras personas. En las semanas que siguieron a este descubrimiento, concerté una cita con el director de vocaciones. Me sorprendió que tardara varias semanas en conseguir una cita, pero cuando llegó el momento hablamos durante unos 45 minutos. Al terminar, me sugirió que volviera un par de semanas después para continuar el proceso. Cuando regresé 2 semanas después, inmediatamente sentí que algo estaba mal. El director habló de fútbol durante unos 10 minutos y luego dijo sin avisar: «Bueno, Matthew, he hablado con el arzobispo y hemos decidido que no eres un candidato adecuado para el sacerdocio». Todo empezó a dar vueltas a mi alrededor
y mis oídos empezaron a zumbar. ¿Qué significa eso?, le pregunté. Que simplemente no creemos que seas un candidato adecuado. Sí, ya lo dijiste, pero ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que me impide ser el llamado candidato adecuado? ¿Qué atributos de un candidato adecuado me faltan? Bueno, Machi, creo que probablemente sea mejor que no hablemos de todo eso. Luego terminó abruptamente la reunión y en un instante yo estaba caminando por la calle tratando de encontrarle sentido a lo que acababa de suceder. El momento presente puede ser brutal y Dios puede parecer muy lejano. Esa fue la primera vez que la iglesia me rompió el corazón. Desafortunadamente, sería la primera de muchas. Estaba triste y desilusionado. Sentí que mi brújula se había roto. ¿Cómo lo había entendido tan mal? Cuando piensas que conoces la voluntad de Dios y te rindes a ella, y entonces algo te impide seguir ese camino, empiezas a dudar de tu habilidad para discernir aquello a lo que Dios te está llamando, incluso en las cosas más pequeñas. Casi 30 años después, entiendo que Dios estaba obrando en ese momento de rechazo, pero todavía duele aún hoy. En ese momento fue imposible para mí, que era joven e inexperto, darme cuenta de que Dios está obrando constantemente, que cuando los hombres bloquean el camino de Dios, Él encuentra otro camino. Hoy puedo mirar hacia atrás y ver que Dios no me había abandonado. Su mano estaba sobre mi hombro, guiándome y protegiéndome, y tenía sueños para mí que yo ni siquiera podía imaginar. Vemos aquello que es posible basado en lo que se ha hecho en el pasado, pero Dios ve nuevas posibilidades. En aquel entonces, no era posible que un laico hiciera el trabajo que he hecho durante casi 3 décadas. No vi el camino entonces y no veo el camino hacia adelante ahora. Me despertaba cada día, rezaba, le pedía a Dios que me guiara y hacía lo que yo sentía que Él me estaba llamando a hacer, un día a la vez. Encontramos una vocación allí donde nuestras necesidades, talentos y deseos de servir a los demás tropiezan con la necesidad insaciable del mundo. Y no tenemos una sola vocación en esta vida. Sí, tenemos una vocación principal, pero también tenemos vocaciones secundarias. No hay duda en mi mente de que este trabajo que he estado haciendo todos estos años es una vocación, pero no es una vocación principal. Mi vocación principal es ser esposo y padre, y algún día espero ser abuelo, y entonces seré llamado a la vocación de ser abuelo. Es una vocación secundaria, un camino dentro del camino, pero qué hermosas pueden ser estas otras vocaciones. Estamos rodeados de posibilidades que solo Dios puede ver. ¿A qué te está llamando Dios ahora? ¿Está aclarando tu vocación primaria en tu corazón? ¿Tiene alguna vocación temporal o secundaria a la que quiere que te dediques en este momento de tu vida? El peligro es que estamos tan apegados a nuestros propios planes que ni siquiera podemos ver su plan. Por ello, finalizamos con esta oración. Señor, estoy abierto a tus posibilidades. Por favor, lléname con la sabiduría, la gracia y el coraje que necesito para abandonar mis limitaciones autoimpuestas y vivir en tus posibilidades. Amén.